distinguidos integrantes de la mesa de expositores, querido Raúl Vargas, gran periodista y gracias a Dios colaborador y profesor de esta casa de estudios, amigas y amigos, jefes y oficiales del Ejército, de las instituciones de la Fuerza Armada y de nuestra Policía Nacional del Perú, a los que distingo hoy día con profunda satisfacción en el auditorio. En realidad, la idea de hacer este debate fue de Raúl Vargas. Raúl Vargas planteó hacer debates de actualidad, debates respecto a lo que ocurre, de suerte que nuestros invitados y conferenciantes, que son siempre actores, estudiosos, investigadores de primer nivel, puedan decirnos algo respecto a este tema de actualidad. Se ha capturado en la zona del Huallaga a este jefe delincuencial. ¿Cuáles son las consecuencias de esa captura? ¿Qué queda como remanente de Sendero Luminoso en esa zona? ¿Y qué es lo que queda en otras zonas del país? ¿O qué consecuencias puede tener esa captura en zonas como el Valle del Río Apurímac-Yene, en el Vizcatán, donde pareciera tener mayor fuerza la organización armada de esta banda delincuencial? Eso nuestros expositores lo han estudiado, lo saben más profundamente y algunos han actuado en el terreno de los hechos en favor del país. Por eso, solo unas palabras para introducir el sentido de esta intervención y para que ellos nos digan finalmente qué hemos avanzado, qué queda de peligro terrorista, cuánto queda de vinculación del narcotráfico con ese peligro terrorista. Y como me lo preguntaba hoy día una distinguida personalidad, ¿existe o no el peligro de que valiéndose de la subsistencia de estos grupos podamos ver en nuestro país reproducirse la violencia de antes o reproducirse una nueva forma de violencia como la del narcotráfico en México? Para responder y conversar sobre todo esto, nos hemos permitido invitar a las personalidades que Raúl Vargas ha enumerado. Pero quisiera aprovechar esta circunstancia solamente un momento para agradecer la presencia de algunos jefes militares y policiales cuya asistencia nos honra y decir que quien habla, y estoy seguro que muchísimos peruanos, no olvidaremos jamás la forma en la cual lucharon y expusieron sus vidas y las entregaron al servicio del país. Siempre he dicho que desde el soldado raso, el oficial de menor dimensión, hasta nuestros generales y almirantes, hubo una vocación de defensa del Perú, que el Perú tiene que saber corresponder y a la que tener gratitud. Y algún día, cuando asistía al sepelio de Fernando Reyes Roca, jefe de la acción antiterrorista durante mi primer gobierno, me permití decir a uno de sus compañeros generales y oficiales: estamos enterrando a un héroe respecto al cual el Perú poco sabe. Como ellos, o como él, hemos enterrado a veces víctimas de la violencia, a veces ya en el retiro, pero hemos enterrado a muchos verdaderos héroes que nos permiten a quienes hoy estamos aquí vivir en democracia. Es que esa democracia puede ser nuevamente amenazada. ¿Qué es lo que queda de Sendero y cuál será la consecuencia de la captura que se ha hecho? Lo que nuestros distinguidos expositores seguramente van a esclarecer ante nosotros en esta conferencia que tiene por objeto motivar la discusión, motivar el esclarecimiento y de hecho ayudar a quienes hoy día tienen la posta de este trabajo fundamental de defender nuestra democracia ante la violencia.
Les pido recibir con un aplauso a nuestros expositores y al conductor del debate. Hay un refrán que dice, obras son amores, pero también buenas razones. Vamos a escuchar las razones. Después de Artemio, ¿qué? Aquí tenemos dos figuras, todos, por supuesto, de la mesa importantes, pero dos personas que han sido analistas constantes y no siempre positivos, críticos, planteándonos desafíos y dificultades, que son Raúl González y Gustavo Gorriti. Les voy a pedir a ellos que iniciamos esta conversación. Raúl González, después, naturalmente, Gustavo Gorriti. ¿Cómo fue la captura? ¿Qué ocurrió para que lo capturaran? Yo creo que es algo que se va a comentar un poco más adelante. Yo solo quisiera decir al respecto que la captura del último miembro del Comité Central de Sendero, producida el pasado 12 de febrero, sí es importante, muy importante, pero no necesariamente importante por las razones que en este momento la prensa ventila, sino por las que le voy a procurar exponer de manera muy rápida. Creo que es importante porque primero levanta, para el país levanta la moral de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, del país en general. Y eso creo que se da además en un contexto en el cual el país, gracias o a propósito de la frustrada intento de inscripción de Movadef, había tomado conciencia que los jóvenes no conocían de Sendero, que había una parte de la historia desconocida y una parte de la población que desconocía. En ese contexto, como Rubicón, cae el señor Artemio, y eso obviamente en medio de un escenario en el cual los medios de comunicación ante este problema comienzan a reconocer y a decir, permitir la revivificación de la memoria. Y entonces todos los canales, nunca más, esto ocurrió, no se olviden, y en eso cae Artemio. Entonces, vaya si no es importante, para la moral del país, para el país y para la sociedad. Pero es importante también para el señor Abimael Guzmán, porque, y este es el tema que yo creo que no está muy claro, porque es cierto que Artemio era líder de una facción diezmada, golpeada, y si uno analiza qué va a ocurrir con el terrorismo, con Sendero, con subversión, etcétera, yo creo que el tema de Artemio y el tema de la columna del Guayada era el único remanente que había quedado de Sendero, porque los otros no son remanentes, son, a mi juicio, y esto es lo que yo quisiera plantear, para poder discutirlo, porque se trata de discutir frente a qué nos vamos a enfrentar y no ya simplemente qué es lo que pasó y qué hemos superado. Yo decía que el hecho de estar golpeado no es relevante porque el señor Artemio y la columna probablemente la columna era el lado militar de quienes proponían una solución política a los problemas derivados de la guerra. O sea, la parte no militar, Movadef, y la parte militar. La parte militar eran ellos. Probablemente hay quienes especulan que financiaba también, ya sabemos de dónde, a esta parte no militar. Ellos eran los encargados de ¿qué? De reorganizar y reestructurar el partido. Como sabemos, los marxistas, leninistas, maoístas, y esto yo creo que nunca debemos olvidar, sostienen que solo es posible una situación revolucionaria, o solo es posible que un partido político se alce en armas, de izquierda, marxista, leninista, que quiere cambiar el sistema, que se alce en armas cuando coinciden las condiciones objetivas y subjetivas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Pobreza, miseria, hambre, etc. Eso teóricamente en todos los países siempre va a haber. ¿Y cuál es la condición subjetiva? La condición subjetiva es el partido, que tiene que tener organización, liderazgo, estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran ellos, o ellos suponían que Sendero en el año 80, ellos eran el factor subjetivo. ¿Qué ocurre en el año 92, 93 cuando cae Guzmán y todo el partido? Lo que ocurre es, ya no hay el factor subjetivo, solo existe el factor objetivo. Entonces, ellos dicen, algunos dicen, no, van a continuar, no van. Los marxistas tendrían que decir, no,
ya no coinciden, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo. Ahora tenemos que retornar a la primera etapa. ¿Cuál es? Acumulación de fuerzas. Es decir, organizaciones gremiales, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, organizaciones estudiantiles, conformación de frentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces retroceden. ¿Quiénes retroceden? Todos los senderistas que no fueron identificados por la policía, todos los familiares, los que van saliendo, los que van ganando, los dirigentes. Entonces, en la estrategia de decir, hay que reconstruir el factor subjetivo, es la lectura que tiene Guzmán, y eso pasa ¿por qué? Porque pasa por, uno, reivindicar el significado histórico de la guerra popular, que es lo que dice Guzmán, y organizar, acumulando fuerza. En la etapa de acumulación de fuerza, y esto lo digo muy breve nomás porque no tengo mucho tiempo y quiero terminar la idea central, en la etapa de acumulación de fuerza el enemigo principal no es la derecha, el gobierno, el Estado, sino es el que tiene el mismo discurso. Es decir, en este caso, Patria Roja, movimientos regionales, todo, contra lo que nosotros creemos, y ahí creo que habría que discutir. Yo no estoy diciendo que esto es así, sino que es uno de los temas que tenemos pendientes para discutir en el futuro. La caída de Artemio, para terminar la idea, la caída de Artemio es entonces un golpe a Guzmán, porque se queda un poco y el proyecto. Ahora, yo creo tres cosas como problemas futuros. El primer tema tiene que ver con el Guayaga, y si quieren me queda ahí y los otros dos los comentamos después. El primero tiene que ver con el Guayaga. Hay en algunos diarios ha aparecido, dice, oh, duro golpe al narcotráfico. No hay ningún duro golpe al narcotráfico, desgraciadamente. El narcotráfico entendido no el productor de coca, el narcotráfico entendido como la corporación, como los jefes de carteles, como los que vienen a comprar para los carteles, es entendido como eso. Ellos solo han perdido un empleado. Y ellos van a reemplazar a ese empleado. ¿Quiénes lo van a reemplazar? Es probable que pueda ser gente de ahí, obviamente. ¿No es cierto? Porque conocen los recovecos, conocen las idas y venidas, pero ¿quién va a dirigir eso? Hay dos posibilidades. O es José, que es una posibilidad, o es un sicario. Y entonces vendrán 4 colombianos, 5 hondureños, 3 mexicanos, 8 del Callao, ¿no es cierto? Y con toda la gente allá. Y entonces, solo la pregunta, ¿los niveles de violencia que vamos a tener que enfrentar son, como decía el presidente de los de México? Son porque el sicario, para matar a uno vuela un bus de 24. Estos tenían por lo menos la cobertura del discurso político, que yo no lo creo, que nadie acá en la mesa lo cree, pero tenían ese discurso y no querían pelearse con la población. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Y si ganara, y si fuera José, no es que él también tenga un discurso político, entonces entre un año estaríamos discutiendo y estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de que no fue un triunfo del Perú como lo es en este momento, sino que fue un triunfo de José. Entonces creo que consolidar el Guayaga y priorizar el Guayaga antes de comenzar a enfrentar en serio el BRAE es imprescindible. Vamos a escuchar también a Gustavo Gorriti. Gustavo, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, presidente García, por la invitación, y me alegro mucho de estar en un centro de discusión de temas políticos actuales, donde buena parte de los participantes traen la experiencia de sus gestiones, cosa que en toda democracia es de gran importancia, y me alegra que se esté haciendo aquí. Algunas de las cosas que estuvo diciendo Raúl me trajeron a la memoria aquella frase, me parece, del duque de Wellington, que decía de que la única cosa más triste y deprimente que una victoria es una derrota. Y es aquello de que las victorias, junto con la exultación inmediata del triunfo, aquel derroche de alegría, de alivio de saberse no solo vivos, sino de haber prevalecido, traen también consigo toda una serie de desajustes, algunos de los cuales pueden hacerse difíciles de controlar. Eso lo veremos un poco después. Pero respecto a lo primero, el presidente García mencionó a Fernando Reyes Roca ahora, y entonces yo empezaré diciendo de que posiblemente lo que pasó ahora en febrero
de una u otra manera, empezó durante la gestión de Fernando Reyes Roca. Y me explico. Cuando Reyes Roca asumió la DIRCOTE, él era además una persona muy, digamos, que no se estresaba demasiado por las cosas de la vida. Se lo podía encontrar en las tardes en los baños turco el Sheraton, aunque es cierto que trabajaba luego hasta altas horas de la noche. Pero él asumió la DIRCOTE cuando básicamente no tenía ningún presupuesto, un presupuesto mínimo, cuando las bases de datos de sus oficiales estaban por lo normal en pequeñas libretitas que llevaban en los bolsillos de la guayabera, cuando no tenían por lo general plata ni siquiera para pagarse el micro, y sin embargo, por el solo hecho de que allá tenían que tener algunos de los policías a los que no aceptaban, porque era una de las direcciones donde menos posibilidades había de hacer dinero, una época en que la corrupción policial era alta. Entonces, los que estaban ahí realmente tenían experiencia y tenían vocación de servicio. Y realmente uno encontraba, tanto entre oficiales como entre los suboficiales, de repente algún erudito de datos, de hechos, de fechas, que era sorprendente. Sin embargo, con una guerra que se fue haciendo creciente y que poco a poco casi inmanejable, esta pequeña unidad empezó a tener diferencias metodológicas y todo eso, y en un momento en el que se trató de resolver a las acciones duras, a los palos de ciego y todo eso, eso también entró en partes determinadas de la unidad. Entonces hubo algunos oficiales, de los cuales creo yo el más notable fue el hoy coronel retirado Javier Palacios, que mantuvo un pequeño grupo de discípulos a quienes les insistió en la absoluta necesidad de conocer profundamente al enemigo y de saber pensar como él. Palacios durante un largo tiempo junto con Reyes Roca siguió en aquello. Poco después, un oficial relativamente joven en esa época, que se llevaba mal con sus jefes, Benedicto Jiménez, pidió la posibilidad de empezar igualmente con un grupo dedicado a hacer investigaciones especiales. Y fue primero por pedido de Reyes Roca y luego por una decisión personal y no precisamente fácil de Agustín Mantilla, que se creó el GEIN. Inicialmente en una mesa coja, con una máquina de escribir vieja y 4 sillas que básicamente se caían. Pero lo que traía esa gente era conocimiento y un espíritu de ir profundamente en el estudio del enemigo. Y la otra cosa importante, y eso a mí me parece una de las cosas más interesantes que haya venido de esa policía, el considerar de que la democracia no era un obstáculo, sino por lo contrario una fuerza, y poner eso dentro de los factores centrales de su acción. Este grupo, este pequeño grupo, poniéndose así, pasó por una temporada de estudio durante la cual el resto de sus colegas se burlaban de ellos llamándolos los cazafantasmas, y luego se puso a la acción. Y en junio de 1990, todavía durante el primer gobierno del presidente García, estuvieron a punto de capturar a Guzmán. Luego siguieron en el proceso y por fortuna lograron no ser disueltos en la razzia policial que vino con Fujimori. Lograron, gracias a alguna protección política y más o menos de la Embajada de Estados Unidos, que vio claramente el potencial que tenían, de lograrse mantener. Y así, eventualmente fueron pasando de golpe en golpe, y todos logrados mediante una combinación de inteligencia operativa con la capacidad policial buena, la capacidad policial artesanal bien aplicada. Eso no se había hecho y tuvo resultados espectaculares. Sin embargo, cuando llegaron, después de haber básicamente terminado con Socorro Rojo, terminado con todos los aparatos urbanos, terminado con todos los aparatos de difusión, etcétera, al momento de capturar a Guzmán, en ese momento, básicamente, ese fue el golpe central, el golpe que terminó la guerra. Pero recuerden,
es algo que empezó en 1989 y que concluyó después de una serie de acciones articuladas en ese momento, con una implosión que en su momento lo describí, no que un grupo de policías había logrado, no una acción policial espectacular, sino casi una proposición filosófica, de que un grupo determinado de gente, mediante una acción audaz y una estocada hasta el corazón aparentemente inalcanzable del enemigo, había logrado, con esa sola acción, en un minuto, terminar con poderosas tendencias negativas que habían estado creciendo a lo largo de los años. Y produjo una implosión, para todo propósito práctico. De ese grupo, posteriormente, que logró ese éxito, salieron varios oficiales a quienes Montesinos y otros más maltrataron mucho, tiraron de un lado al otro, pero que mantuvieron esa doctrina y esa visión. Varios de ellos fueron luego al Guayaga, cuando se armó el Frente Policial del Guayaga, y empezaron a aplicar, llevado al campo, lo que había tenido éxito en la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, el hoy general retirado, Luis Valencia Girano, y un buen grupo que lo acompañó. Pero otro grupo, y eso fue doblemente interesante, que había trabajado en el GEIN, entre los cuales el entonces coronel, hoy general de la policía, Carlos Morán, pasaron a la DIRANDRO. General Morán había sido analista